vamos a ver ahora el contraste de enfoques contemporáneos. Y aquí la revelación está enfatizada en lo, y vamos a ver, desde el punto de vista fundamentalista, la revelación está enfatizada en lo divino. La parte divina de la revelación es la que recibe el máximo énfasis. En este punto de vista, se afirma la literalidad del evento histórico. Ese EH significa evento histórico. Y lo que se afirma es la literalidad de ello. Se afirma la preservación, ¿verdad? La preservación del relato oral. Se preservó el relato oral en forma intacta, por así decirlo, desde el punto de vista fundamentalista. Y luego eso significa que llegue a afirmar la inerrancia del relato escrito, la Biblia. O sea que la Biblia es inerrante, no tiene ningún error en ningún sentido ni en ningún tema. No tiene error en ningún sentido. Entonces, eso viene de enfatizar la parte divina de la Biblia y es lo que identifica el punto de vista fundamentalista. Pero se corre un peligro, que es el de la relación intelectual con el libro. El énfasis en eso hace que la gente establezca una relación intelectual con el libro, o sea, con la Biblia. Y eso lleva a que se considera el conocimiento como algo que viene a ser un intelectualismo religioso. O sea que no se enfoca ni se llega, por ejemplo, a tener una relación con el Dios del libro, como lo vamos a ver después, sino con el libro mismo. Entonces, cuando se deifica a la Biblia o se endiosa a la Biblia para que sea algo que no es o que es más de lo que realmente es, entonces se cae en la bibliolatría. Y ese es uno de los extremos en los que ha caído ciertas personas en el movimiento fundamentalista. No digo que todos, pero ciertas personas han caído en eso. Ahora vamos al otro extremo. Oh, perdón, antes de ir al otro extremo, vamos a la parte de en medio. Y ya no es el punto de vista fundamentalista, sino es el punto de vista neoevangélico, que dice lo siguiente, que es el énfasis está en tratar de hacer un balance en lo divino y en lo humano a la misma vez. Tiene una parte divina, pero también tiene una parte humana, lo que es la revelación, en la forma en que está transmitida. Y se afirma la historicidad, no la literalidad, pero sí se afirma la historicidad del evento histórico. También se afirma la continuidad del relato oral, no la preservación intacta, sino la continuidad del relato oral. Y también se afirma la infalibilidad del relato escrito, la Biblia. No necesariamente la inerrancia, pero sí la infalibilidad del relato escrito. Y esto hace que se enfatice la relación con el Dios del libro, o sea, con el Dios de la Biblia, y que se tenga o que se busque un conocimiento salvífico y experiencial, o sea, que haya un conocimiento que lleve a la salvación y también una experiencia directa con el Dios de la Biblia. Ahora vamos a ver el punto de vista neoliberal que enfatiza en el otro extremo todo lo que es humano y nada más que humano. O sea, no reconoce una parte divina. Y como no la reconoce, pues mucho menos la va a enfatizar. Y se niega la literalidad e historicidad del evento histórico. Niega ambos puntos, tanto el punto fundamentalista como el punto no evangélico, no son suficientes para el liberal, para el neoliberal. Niega la literalidad y también niega la historicidad. Luego niega la preservación y también niega la continuidad del relato oral. O sea, no hay ninguna preservación ni continuidad de un relato divino, sino que todo empieza con el ser humano. De ahí que niega la inerrancia y también niega la infalibilidad del relato escrito, que es la Biblia. Para ellos, la Biblia es un libro de literatura como cualquier otro libro.
No tiene nada de inspirado divinamente. Es como cualquier otro libro, lleno de errores, contradicciones y muchas cosas más. Ahora, una cosa que quiero mencionar es que tanto el punto de vista neoevangélico como el punto de vista neoliberal tratan de leer la Biblia como literatura, pero el fundamento de cada uno o la base de donde se aproxima a ese tipo de literatura es tan diferente en su concepto que las conclusiones son totalmente diferentes. Aunque ambos tratan de leer la Biblia como literatura, no significa que porque los liberales traten de leer la Biblia como literatura, que eso lo descalifique como método. No, el método no es el malo. Lo que es lo malo es la presuposición con la que ya viene el liberal de negarse a creer en Dios y a negar la inspiración de la Biblia, y eso hace que sus conclusiones sean totalmente diferentes. Pero el método de aproximarse a la literatura como literatura no es malo. Ok, luego, eso hace que la relación sea con la experiencia de fe religiosa de ciertos creyentes con creencias mitológicas. O sea que para ellos la Biblia no es una revelación de Dios, sino que es una expresión religiosa de la experiencia de ciertos creyentes en Dios y que han manifestado su creencia en las páginas de la Biblia, pero a través de un lenguaje mitológico. Entonces, ese es el punto de vista que enfatiza lo humano y rechaza lo divino en cuanto a la revelación. Se conoce como el punto de vista neoliberal.